Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Esdras, Ezra. Entonces, hoy vamos a continuar con el libro de, casi dije Marcos, ¿no? Esdras, ¿no? Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5. Y tenemos un video de presentación. Capítulo 5. En ese tiempo, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehozadak, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. Sin embargo, Tatnai, el gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Boznai, junto con sus colegas, pronto llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura? También pidieron los nombres de todos los varones que trabajaban en la construcción del templo, pero como Dios cuidaba a su pueblo, no pudieron impedir que los líderes judíos siguieran construyendo hasta que se enviara un informe a Darío y él comunicara su decisión al respecto. La siguiente es una copia de la carta que el gobernador Tatnai, Setar-Boznai y los demás funcionarios de la provincia situada al occidente del río Éufrates le enviaron al rey Darío. Al rey Darío, saludos. El rey debería saber que fuimos al sitio donde se construye el templo del gran Dios en la provincia de Judá. Lo están reconstruyendo con piedras especialmente preparadas y le están colocando madera en las murallas. La obra prosigue con gran energía y éxito. Les preguntamos a los líderes quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura. También exigimos sus nombres para poder comunicarle a usted quiénes eran esos líderes. Ellos dieron la siguiente respuesta: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo el templo que hace muchos años edificó aquí un gran rey de Israel. No obstante, debido a que nuestros antepasados hicieron enojar al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien destruyó el templo y desterró al pueblo a Babilonia. Sin embargo, el rey Ciro de Babilonia, en el primer año de su reinado, emitió un decreto que ordenaba reconstruir el templo de Dios. El rey Ciro devolvió las copas de oro y de plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Dios en Jerusalén y había colocado en el templo de Babilonia. Esas copas fueron retiradas de ese templo y entregadas a un hombre llamado Sesbazar, a quien el rey Ciro había designado gobernador de Judá. El rey le indicó que devolviera las copas a su lugar en Jerusalén y reconstruyera el templo de Dios en su sitio original. Así que ese tal Sesbazar llegó y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Desde entonces, la gente ha estado trabajando en la reconstrucción, pero aún no está terminado. Por lo tanto, si al rey le place, solicitamos que se haga una investigación en los archivos reales de Babilonia a fin de descubrir si es verdad que el rey Ciro emitió un decreto para la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén y luego que el rey nos haga saber su decisión sobre este asunto. Bueno, hoy para comenzar este capítulo tenemos que empezar desde el capítulo 4 nuevamente, ¿no? Para poder captar y entrar en un contexto, ¿no? Vamos a mirar el capítulo 4
el versículo 24. Capítulo 4, 24 dice: entonces cesó la obra de la casa de Elohim que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces en el capítulo 4 habíamos visto que vinieron algunas personas que ahí ya le tilda de enemigos, ¿no? De entrada ya le tilda a los enemigos de los cautivos, ¿no? ¿Quiénes eran estas personas? Eran los que anteriormente habitaban ya ese lugar, descendientes de samaritanos, y después analizamos también que se fueron a ellos uniendo otros grupos. Muchas veces entre ellos también se unieron algunos que no estaban de acuerdo con Esdras y su política, o con Zorobabel más adelante. Lo que sigue, este grupo empezó a crear problemas, ¿no? Porque ellos querían ayudar, pero Zorobabel y Yeshua, ¿no?, el sumo sacerdote, se negaron. No, nosotros vamos a hacerlo todo solo nomás, dejándonos más tranquilos. Entonces ellos empezaron a molestarse y empezaron a reclamar y a interrumpir. Pero aunque ahí hay una pausa, ¿no?, larga, ¿no?, una pausa larga que uno no entiende muy bien qué es lo que pasa, ¿no?, qué es lo que ocurrió. En realidad no es simplemente por el problema que causaron estas personas que se interrumpió la obra, y eso vamos a verlo hoy. En realidad el propio pueblo que regresó se desanimó, ¿no?, entró en un conflicto interno, ¿no? Claro, las otras personas le empezaban a decir cosas y ellos empezaron a oír, y como que parece que todo era pérdida de tiempo, ¿no? Entonces empezaron a dedicarse a sus propias vidas. Eso empezó a ocurrir, y eso se completa entonces hoy se aclara en parte en el capítulo 5, porque para entender en el capítulo 5 vamos a tener que entrar a otros libros, ¿no?, para que nos pueda aclarar qué es lo que pasa ahí. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver entonces algunas notas que están acá en el 24. El 24 dice: entonces cesó la obra de la casa de Elohim, ¿no?, que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ahora, para entender esto muy bien, rey Ciro, ¿no?, vamos a hablar de los reyes. Alguien me dijo: ya hablaste mucho de los reyes, ¿no?, pero es importante para poder acordarnos otra vez, para entender cada capítulo quiénes eran los primeros reyes que estaban gobernando y cómo ocurrió todo esto. Inclusive en los mismos libros, el mismo libro de Esdras, repite algunas cosas, ¿no? Dice, rey Ciro, ¿no?, su gobierno fue el año 38 al año, o por lo menos el momento en que fueron liberados, ¿no?, 38 hasta el año 530, antes del Mesías, claro, ¿no? Después de rey Ciro viene y reina su hijo, que se llamaba rey Cambises II, hijo de Ciro, ¿no? Él gobierna desde el año 530 hasta el 523. Y después de Cambises II viene el rey Esmerdis, ¿no? ¿Quién es Esmerdis? Es hijo menor de Ciro. Y a los que les gusta investigar, ahí hay un drama, un problema, ¿no? Según comentan algunos, el Cambises estaba en una misión por Egipto y manda ordenar matar a su hermano si quizá él quiera. Él se queda como sustituto, ¿no? Esmerdis se queda como sustituto, y él le manda a asesinar secretamente. Maten a mi hermano, así, ¿no? En ese lapso se presenta otra persona, un usurpador, y toma el gobierno. No sé qué hacen con Esmerdis, si lo matan o lo secuestran. Ustedes investiguen, ¿no? Pero ahí ocurre un drama tremendo. Todo esto para entender por qué no le hacían mucho caso a lo que pasaba en Jerusalén. Estaban teniendo unos ahí conflictos ya internos después de que muere Ciro, ¿no? Entre ellos no se estaban entendiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el tiempo que estaba este rey Esmerdis, se comenta que el que estaba gobernando era un usurpador que se hizo pasar por Esmerdis. Yo soy Esmerdis, y todos le proclamaron rey. Después se entera Cambises de lo que está pasando en su reino y viene para recuperar su reino. En el camino muere. Entonces se queda
este usurpador con el nombre que se hizo pasar por Esmerdi como rey. Entonces, en síntesis lo que le estoy diciendo, se crea un escándalo en el reino de Persia. Imagínense, el superpoderoso reino empieza ya a tener sus pequeños conflictos. Entonces ahí surge este personaje, van a tener en cuenta quién aparece, el rey Darío. Primero, ¿quién es el rey Darío primero? Él ya no es más de la descendencia de Ciro, él es parte de la nobleza, es alguien que es parte de la corte real. Cuentan algunos que su padre era un general del rey Ciro, siempre estaba ahí al lado de él. Entonces, ¿qué hace este rey? ¿Qué hace Ciro? Prepara un ejército y va y hace un golpe de estado contra Esmerdis, o el usurpador que estaba a nombre de Esmerdis. Y en ese momento entra como rey. ¿Quién entra como rey? Darío I. ¿Entendieron este rápido resumen? ¿No? Bien rápido, ¿no? Por eso ustedes investiguen más para saber más detalles. Bueno, entonces, el rey Darío, líder persa de la nobleza, ¿no? El segundo año del reinado de Darío fue el 520 antes del Mesías. A partir del 520, entonces es su segundo año, donde comienza otra vez a narrarse la historia de Jerusalén, que es la que a nosotros nos interesa, ¿no? Pero para saber un poco de cómo está el contexto histórico en ese tiempo. Bueno, ya, teniendo en cuenta esto, vamos al capítulo 5. Ahora, ¿qué pasa aquí en el capítulo 5? Reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Elohim de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces, termina el capítulo 4 diciendo que la obra del templo se suspende hasta el reinado de Darío, aproximadamente unos 15 años que ha suspendido. Y nosotros no sabemos entonces exactamente qué pasó en ese lapso. El capítulo 5 empieza con profecía de dos personajes. Aparecen acá, de repente aparecen dos personajes, Ageo y Zacarías, que por cierto nosotros ya hemos compartido los dos libros. Ustedes pueden entrar, Palabra de Vida Eterna, lista de descripción, Ageo, Zacarías. Van a saber todo lo que hemos hablado de estos profetas. Pero hoy vamos a hablar otra vez un poquito para entender precisamente qué fue lo que pasó en ese lapso de que no se continuó con la obra. ¿Y por qué aparecen estos profetas? ¿Por qué tienen que aparecer? Siempre que aparece un profeta en acción o en escena, es porque el pueblo no está bien. Así era la realidad. Cuando aparece un profeta, no era necesario antes los profetas. ¿Por qué era necesario un profeta? Porque el pueblo está en conflicto. Entonces tienen que traer un mensaje o de esperanza o de corrección o de exhortación. Para eso aparecían los profetas. Entonces veamos esta nota en versículo 1, ¿no? Dice, profecía de Ageo, año 520 antes del Mesías, ¿no? Dice, Ageo 1, el 29 de agosto, acá en esta versión, nueva traducción viviente, dice así, del segundo año del reinado del rey Darío, el Eterno dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Yeshua, hijo de Josadat, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Eterno de los ejércitos celestiales. Este es el mensaje de Ageo. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para construir la casa del Eterno. Ahí entonces estamos dando cuenta que el problema era que en el corazón del pueblo llegó un pensamiento, debe ser que todavía no es el tiempo de hacer la casa del Eterno. Tal vez ellos justificaron los conflictos, los problemas, la gente que se quejaba, los samaritanos que venían a crear problemas, sea cual sea la razón, en sus corazones surgió que no es todavía el tiempo, todavía no hay necesidad de hacer la obra del Todopoderoso. Esto está diciendo el profeta Ageo. Todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Eterno. Entonces, el Eterno envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes
en casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruinas? Le preguntan. O sea que ellos empezaron entonces, yo todavía no es el tiempo de servir al Padre, entonces vamos a dedicarnos a nosotros. Vamos a edificar nuestra propia vida. Vamos a usar nuestro tiempo para nuestro deseo, para lo que queremos hacer, para lo que nos gusta. Vamos a aprovechar el tiempo. Entonces empezaron a edificarse para ello casas lujosas, está diciendo aquí. Esto es lo que dice el Eterno de los ejércitos celestiales. Miren lo que le está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echasen en bolsillos llenos de agujeros. Parece la situación de ahora, ¿no? Igualito, ¿no? Esto es lo que dice el Eterno de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Eterno. O sea, en pocas palabras le está hablando, durante todo este tiempo, o sea, unos 15 años, ellos se han dedicado a trabajar, a labrar, a prepararse, pero siempre están, como quien dice, y va a ir el aporte, ¿no? La situación está muy mala, ¿no? ¿Cómo está la situación? Le pregunta a una persona. Desastre, ¿no? No hay plata, no hay venta, no hay nada. Todo es problema. Generalmente la gente que más se dedica a su propia vida, a su trabajo, solamente está pensando en sus cosas, siempre el resultado es que no hay plata. Tiene problema. Es normalmente así. No sé ustedes cómo han notado, pero así generalmente ocurre. Muchas personas, por eso dicen, no, me falta todo el tiempo, necesito más tiempo. Yo tengo muchas ocupaciones. Está siempre ocupado porque siempre falta. Siempre falta, no hay. Entonces le estaba hablando, ¿no? La situación de ustedes, aunque se dedicaron durante más de 15 años para sí mismos, para su propio beneficio, no ha cambiado. Observen, retrocedan en el tiempo. Siguen siendo igual, siguen teniendo problemas. Bueno, esto está diciendo el profeta Ageo. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Eterno de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosecha. Ahora un pensamiento. Generalmente esta palabra se usa para decir, ustedes hermanos, voy a cambiar por pastor malo, ¿no? Solamente se dedican a construir sus casas y la iglesia se cae en pedazos. No tenemos más foco, no tenemos más esto. Son unos, por eso traigan todo primero aquí y si sobra hagan sus casas. Así normalmente se usa, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender, ¿no? ¿Por qué querría el Padre que se edifique un templo? Él va a venir ahí y va a morar. ¿Será que no tenía dónde vivir? Si nosotros pensamos en la lógica, ¿no? No tenía dónde vivir, por eso quiere demasiado ya para su casa. Siempre nosotros cuando entendemos que el Padre habla de me han dejado, me han abandonado, se está refiriendo a sus corazones hacia el Eterno. No es que el problema era que el templo, fíjense que el templo al final después se iba a destruir todo otra vez en el tiempo de Yeshua, ¿no? Después de Yeshua. ¿Qué era el problema? En sus corazones. Y el profeta Isaías esto lo había dicho ya antes. Ellos ya sabían, se estaban alejando de la voluntad del Padre. ¿Y en qué manera se nota que una persona se va alejando de la voluntad del Padre? Y esto siempre dicen todos los profetas, en el trato con los demás, en la manera que se comportaban con las demás personas. Cada uno se encerraba en su propio mundo, cada uno se preocupaba por sus propias cosas, ya no le importa más otras personas. Ese es siempre el problema de las que personas se va alejando de la voluntad del Padre. Entonces, cuando el Padre quiere unirlos nuevamente a través del templo, es porque quiere nuevamente que ellos empiecen a verse como un pueblo y a servirse unos a otros. Si nosotros vemos el mensaje de Yeshua, ¿qué fue lo que dijo él que iba a hacer, lo que le iba a identificar a sus seguidores como sus discípulos?
que se sirvan, que se amen unos a otros. Eso era el mensaje. Entonces acá este es el problema. Así que saquen todo ese contexto de no, había sido lo que Elohim quiere es que edifiquemos enormes edificios, grandes templos. Claro que no. Tenemos un lugar donde podemos reunirnos, compartir la palabra, es suficiente. Acá este era el tema, el conflicto. Y vamos a ver qué más dice, ¿no? Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosecha. Dice. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo tanto que han trabajado. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Elohim, comenzaron a obedecer el mensaje del Eterno su Elohim. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Eterno su Elohim había enviado, el pueblo temió al Eterno. Entonces en ese momento, encabezando ya Zorobabel y Yeshua, nosotros también hemos estado fallando y empezamos a darle otra vez al pueblo ánimo, vamos a continuar, vengan, sigamos sirviendo al Padre, hagamos este trabajo para unir nuestros corazones, ese era el objetivo, y empezaron a unirse y tenían temor, dice, ese temor significa respeto, reverencia. Luego Ageo, el mensajero del Eterno, dio al pueblo el siguiente mensaje, esto ya es para el pueblo: yo estoy con ustedes, dice el Eterno. Entonces el Eterno despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Yeshua, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Elohim. Comenzaron a trabajar en la casa de su Elohim, el Eterno de los ejércitos celestiales. El 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío, año 520. Entonces, a partir de ese momento, tenían otra vez ese mismo entusiasmo, esas ganas, empezaron otra vez a unir sus corazones, ¿no? Como pueblo. ¿Se entiende acá cuál es el mensaje que el Padre nos quiere dar a través de esta palabra? Eso ocurre también muchas veces en nuestras vidas, ¿no? Cuando la persona se va alejando, fíjense ustedes, cuando la persona se va alejando de las cosas del Padre, no solamente se aleja de las cosas del Padre, también se aleja de las personas, ¿no? También ya no tiene más interés en nadie, ¿no? Muchas veces se dedica a sus propios negocios, como dice. Y al final, muchas veces, lastimosamente, termina esa persona siendo una persona, ¿cómo se puede decir?, artificial. Solamente ya le interesa lo comercial, dinero, las ganancias. Y las personas son prácticamente cosas. Tristemente, eso ocurre. Bueno, pero continuamos con profecía de Ageo, ¿no? Acá el capítulo 2. Versículo 1 dice: entonces el 17 de octubre de ese mismo año, el Eterno envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Yeshua, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Elohim, allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Entonces ahora la pregunta le dice a algunos que conocieron el templo antiguo: vean un poco ustedes lo que se está construyendo ahora y recuerden lo que era anteriormente el templo antiguo. Y cuando se acuerdan de eso, claro, el templo antiguo tenía maravillas, ¿no? El templo de Salomón era algo impresionante comparando con lo que estaban edificando, ¿no? Comparando con lo que estaban edificando. Dice: sin embargo, fíjense, esto es una profecía, ¿no?, para el tiempo futuro. El Eterno dice: Zorobabel, sé fuerte. Yeshua, hijo de Josadat, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Eterno de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto, por lo tanto no teman. El Eterno de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más.
Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Eterno de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Eterno de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Eterno de los ejércitos celestiales. Y este lugar traerá paz. Yo, el Eterno de los ejércitos celestiales, he hablado. Entonces, una profecía de que su trabajo no va a ser en vano. La dedicación que ustedes le hagan a este lugar va a traer resultados beneficiosos y de bendición para ustedes y su descendiente en el futuro. Entonces le estaba hablando de las promesas que se le había dado ya a Abraham, Isaac y Jacob, ya en los tiempos de Moisés. Y esto le daba esperanza, ¿no?, a ellos para seguir. Y nosotros sabemos que ese templo, de nuestra perspectiva, ¿no?, la mayor gloria que llegó a contemplar fue la aparición del Mesías, ¿no?, del Mesías Yeshua, que vino y trajo el mensaje de restauración. Amén. Bueno, profeta Zacarías, también el profeta Zacarías en este tiempo dio un mensaje. ¿Qué dice el profeta Zacarías? Capítulo 1, versículo 1. En noviembre del segundo año del reinado de Darío, el Señor le dio este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Iddo. Yo, el Eterno, estuve muy enojado con los antepasados de ustedes. Por lo tanto, dile al pueblo, el Eterno de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Eterno de los ejércitos celestiales. Entonces acá podemos entender que el problema durante esos 15 años, ¿cuál era? El pueblo se estaba apartando ya del Todopoderoso. No era entonces simplemente el problema los samaritanos ni la gente opositora. En el corazón de ellos mismos ya no estaban queriendo seguir al Padre. Así nos está enseñando este capítulo. Capítulo 4 de Zacarías, versículo 5. ¿No lo sabes?, preguntó el ángel. Ustedes pueden leer todos los demás para poder entender todo el capítulo 4. No, mi Señor, le contesté. Entonces me dijo, le está mostrando, le está revelando una visión y le está diciendo lo que significa. Creo que es la visión del candelabro que le estaba mostrando a Zacarías. En Zacarías aparecen muchas visiones, ¿no? Y Zacarías pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces el Padre le responde, ¿no? Dice, entonces me dijo el Eterno, dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Eterno de los ejércitos. Entonces le hace entender que ustedes van a lograr este objetivo no por armas ni por guerra, sino porque mi rúa, la esencia de mi deseo va a estar con ustedes, mis promesas. Entonces esto para que un hebreo, un israelita, no confíe en sus armas ni en su fuerza, sino que siempre confíe en las promesas que el Padre le había dado. Mientras confíen y sigan las promesas que el Padre le da, ellos van a continuar. La pregunta que nos hacemos ya en el tiempo de Yeshua, cuando se levantan los celotes contra Roma, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con los celotes y con Jerusalén? Cae y Roma es destruida. Y siguen los judíos peleándose con Roma y siguen cayendo más, y hasta que mueren todos y desaparecen. Esa es la realidad, ¿no? Si nosotros vemos la historia, analizamos lo que ocurrió con el pueblo judío cuando usó las armas, cuando enfrentaba a pueblos que no era su tiempo de enfrentar, siempre vemos que el resultado fue catastrófico. Igual también tiempos de Babilonia. Pareciera que era traicionar al pueblo, entregarse a Babilonia, servir a Babilonia con tributos. Pero eso era lo que el Todopoderoso le había ordenado a través de sus profetas para que ellos continúen, según la palabra. Zacarías 4:8. Después recibió otro mensaje del Eterno. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él lo terminará. Así ustedes sabrán
que el Eterno de los ejércitos celestiales me envió. Entonces con él empezó la obra de este templo, y acá algunos proféticamente analizan también que lo terminará, representa también al Mesías, ¿no? Que realmente vino a restaurar el templo que, según el apóstol Pablo, somos nosotros, ¿no? Somos nosotros, ¿no? Estamos siendo restaurados, ¿no? Bueno, por eso para entenderlo proféticamente. Bueno, aquí entonces vemos lo que estos dos profetas empezaron a hablar y por qué. El pueblo entonces estaba encaminándose mal. ¿Se entendió este punto, no? Bueno, ahora sí, continuamos el capítulo 5, ¿no? Bueno, una vez que entendió esto Zorobabel, que dice el versículo 2, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Elohim. Empezaron la restauración después de 15 años de pausa. Imagínense, 15 años de pausa, empezaron a trabajar, a ir con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Estaban en Jerusalén, y con ellos los profetas de Elohim que le ayudan. Los profetas también ya entraron en acción. No se sabe muy bien qué estaban haciendo estos profetas en todo ese tiempo, ¿no? Dónde estaban, quiénes eran, si eran de esa zona, si eran personas que vivían por ahí. Generalmente una persona, cuando es profeta, es porque el Padre un día le llama. Tal vez estaban viviendo normalmente o eran personas mayores, y el Padre un día le dice, fulano, ve y dile a Zorobabel tal cosa. Puede ser que le haya hablado en visión, puede ser que le haya hablado a través de la escritura. Hay muchas formas. En el libro de Hebreos dice que el Padre en la antigüedad hablaba de muchas maneras, y de esa manera se levantaban los profetas, ¿no? Bueno, en aquel tiempo vino, versículo 3, a ellos, y acá aparece otro personaje, ¿no? Tacnai. Si quieren nombre para su hijo, ¿no? Tacnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai, Setar Boznai, y sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? De primero tenemos que saber quién era este Tacnai. Acá dice gobernador del otro lado del río. Hay un mapa que quiero mostrarle, donde muestra cuáles eran la ubicación donde estaban estas personas. No es que estaban ahí al ladito, eran personas que estaban bastante lejos, y ese del otro lado del río era el río Éufrates, ¿no? ¿Hay el mapa? Entonces en el mapa muestran los puntos donde los gobernadores principales de la región estaban dirigiendo, guiando, ¿no? O ¿cómo se puede decir? Manejándose. Bueno, en ese mapa, si ustedes miran también su mapa en la Biblia, ahí está el río Éufrates. Esa región era para identificar los que estaban a este lado del río, entonces era una región, y los que estaban al otro lado del río era otra región. Entonces generalmente el gobernador principal estaba a las orillas del río, ¿no? Para poder controlar bien esa región. Entonces nosotros lo que creemos es que, ahí se ve, ¿no? Allá está Éufrates y allá está el rojo Jerusalén, donde estaba el rey Darío, sería entre Babilonia y Susa, por ahí en sus ciudades principales. Y a los que van, para que controlen, ven, esta parte, la parte occidental, ¿no? Entonces ahí le ponían algunos líderes. Creemos nosotros que ese era el lugar donde estaba, ¿cómo se llama este hombre? Tacnai. Entonces, bastante lejos, ¿no? De Jerusalén. Pero en su poder, era gobernador de toda esta región. Entonces, como que le llegó la información a Tacnai de que un grupo de judíos que llegó de la cautividad están empezando a como tipo independizarse o reconstruir su templo, y la queja que le llegó es que ellos están queriendo salir del dominio de los persas. Eso donde sabemos cuando vimos ya el capítulo 4, ¿no? Todas estas quejas. ¿Quiénes se quejaron? Probablemente los que se quejaron fueron los samaritanos, los habitantes de esa región. Pero ¿a quién se quejaron?
a esta persona, a Tannai, que era un gobernador, también se le llama sátrapa, ¿no? Un hombre importante, no era cualquier persona. Y vino con un grupo importante, casi con un ejército llegó hasta Jerusalén. Imagínense todo lo que empieza a ocurrir cuando ellos estaban empezando a construir nuevamente la obra. Acá en esta nota dice Esdras 4, nueva traducción viviente. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y atemorizó para que no edificara. Eso es lo que habíamos visto en el capítulo 4. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Eso es lo que habíamos visto la vez pasada. Y acá en Esdras 5.3, nueva traducción viviente, sin embargo, Tannai, el gobernador de la provincia, situada al occidente del río Éufrates, o sea que este lado, ¿no? Pero hacia el occidente, y Setar-Boznai, junto con sus colegas, pronto llegaron a Jerusalén, preguntaron quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura. No sabemos qué tiempo Tannai empezó a gobernar, por lo visto él no estaba informado de muchas cosas. Hay que recordar que ya han pasado 15 años, ¿no? Desde que los judíos llegaron a esta tierra. Bueno, ellos también preguntaron, sigue Tannai preguntando, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Quiero que me digan, ¿quiénes son los que están acá como autoridad? ¿Por qué están acá haciendo estas cosas? Quiero que me consulten. Mas los ojos de Elohim estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Ahora, aquí podemos ver una cosa importante. Ustedes cuando escuchaban el personaje Tannai ya le parecía un malvado, un hombre perverso, ¿no? Pero vemos que él está actuando con todas las de las leyes. Él vino a preguntar, tengo queja de ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué están haciendo? ¿Cuál es el permiso que tienen? Entonces, por lo visto, ellos le hablaron, nosotros somos siervos del Todopoderoso, el Elohim de Israel, y tenemos permiso legal. No estamos acá por estar. O sea, usaron la fe y usaron la ley. Siempre hay que tener en cuenta este punto, ¿no? Entonces, no podemos usar solamente la fe e ir en contra de la ley. ¿O sí se puede? No se puede, ¿no? La ley y la fe. Primer punto, estamos haciendo esto porque el Todopoderoso, nuestro Elohim, nos ha guiado, nos ha instruido por medio de sus profetas. Esa es la realidad. Los profetas le pusieron en el corazón continuar con la obra del Padre. Pero también las cosas que estamos haciendo son cosas legales, autorizadas por un rey. Entonces, por eso, bueno, ya que ellos dicen así, estos gobernadores tuvieron que preparar un escrito, una nota, y enviarle al rey Darío, que estaba más allá. Versículo 6. Copia de la carta que Tannai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Por lo visto, el escritor de este libro, que creen que fue Esdras, era alguien que le gustaba buscar documentaciones, ¿no? Dejar las cosas por escrito, ¿no? Acá papelito manda. Si no hay papeles, no sirve. Entonces voy a poner en este documento que todas las cosas que hicimos estaban basadas en las leyes de aquella época. Entonces él consiguió una copia de esa carta. ¿Cómo consiguió? No sé. ¿Cómo la consiguió? No sé. Hay pruebas de que realmente estas cartas existieron, se enviaron. Bueno, ¿qué dice la carta? Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Así se saludaban en aquella época, toda paz.
sea notorio, vamos a leer la carta, ¿no? Estamos leyendo carta ajena, ¿no? Así que pero está ahora ya en público, ¿no? Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Elohim. Atiendan muy bien esto. Ellos le están llamando a ese lugar el gran Elohim. Se había comentado por ahí, recuerden, estos son comentarios, de que el rey Darío le había dado autorización a varios pueblos de edificar sus templos. Y ellos le comentaron que este templo fue considerado el templo del gran Elohim. ¿A quién le llamaban ellos el gran Elohim? Al único Dios soberano. En aquella época, como ya hablamos en los otros capítulos, las personas sabían de que existía un todopoderoso. Y aparte ellos tenían sus deidades locales. Eso es muy importante entender. Pero acá este gobernador está identificando que probablemente esta casa que se está edificando es del gran Elohim. Entonces ahí podemos darnos cuenta que él no está hablando arbitrariamente ni en contra de ellos. Simplemente está narrando los comentarios que se dieron. Ya le tocará al rey Darío averiguar si esto es cierto. Si es que es cierto que ese lugar está edificándose para el gran Elohim. Eso le va a tocar al rey Darío investigar. La cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Estaban trabajando con buen material y se van adelante. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, esto es importante. Fíjense cómo este gobernador está usando las respuestas de ellos. Nosotros fuimos a hacer lo que corresponde como sátrapas, como ministros del rey, para proteger las cosas que conciernen al reino. Y preguntamos a estas personas tales cosas y estas personas respondieron de la siguiente manera. Y así le están enviando la carta a Darío. Dice, nosotros somos siervos del Elohim del cielo y de la tierra. Se identificaron como servidores del único Elohim. Eso es muy importante. En aquella época, identificarte como el servidor del único Elohim era algo tremendo. En la antigüedad se le consideró a Abraham como servidor del único Elohim, pero los méritos, los hechos, las acciones que vivió Abraham eran lo que confirmaban que él era servidor del único Elohim. No es que vos andás diciendo, soy el servidor del único Elohim y ya está. Por eso Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Tiene que haber manifestaciones en tu vida. De la misma manera, había hombres, ¿no?, de aquella época, por ejemplo, estaba Melquisedec, ¿no?, también se identificó como el servidor del único Elohim. Hubo otro que en la pasada hablamos, Balaam, ¿no?, también se identificó como servidor del único Elohim, y hasta vemos textos en la Biblia que hablan que hubo interacción, ¿no? Pero en el caso de Balaam, sus acciones no fueron como el padre esperaba, ¿no? Él iba por lucro, dice, por dinero. Entonces, lastimosamente, muchos servidores del único Elohim caen en esta trampa. Bueno, estamos entendiendo, entonces ellos se significaron como siervos del Elohim del cielo y de la tierra. Y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada. Entonces ellos están confirmando que este lugar ya anteriormente era el lugar de adoración en este sitio, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. ¿A quién le llamaban ellos el gran rey de Israel? Y dice acá que terminó y edificó, entonces por lo tanto tenemos en cuenta que están hablando de Salomón, el hijo de David, el gran rey de Israel. También en la antigüedad le ponen como
restaurador y reedificador al rey Josías. También a él le llama el gran rey de Israel, porque fue el rey que restauró el templo después de muchísimos años de estar prácticamente abandonado, el rey Josías. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Elohim de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. O sea, fíjense que como estos hombres están dando detalle por detalle. Entonces son personas correctas, ¿no? No están hablando mentira ni falsedad, están diciendo así como escucharon que ellos le dijeron. Entonces necesitamos entrar en contexto otra vez. ¿Qué fue lo que pasó? Yo sé que algunos ya conocen, pero como estamos estudiando la Biblia, ¿qué fue lo que ocurrió y dónde está escrito esto? Por eso vamos a entrar a algunos textos para saber qué fue lo que ocurrió para que ellos hayan sido cautivos y en qué tiempo. Nota 12. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 1, año 587 antes del Mesías. Muchos años atrás, ¿no? Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella. Segunda de Reyes 25:8 dice: el 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Eterno, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. Y segunda de Crónicas 36:7 dice: Nabucodonosor también se llevó algunos de los tesoros del templo del Eterno y los colocó en su palacio en Babilonia. Fíjense lo que decía Daniel tiempos después, ¿no? Tiempos después él reconocía por qué había ocurrido estas cosas, así como están hablando ahora estos hombres. Daniel 9:5: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es eterna la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Entonces, vemos entonces lo que ocurrió y vemos cómo entendió el Daniel este hecho. Fue porque nos apartamos de la enseñanza de los profetas, de los mandamientos, y que vino esta tragedia para nosotros. Esta información se está llevándole al rey Darío I. No sé si le interesará o no, pero ellos están hablando lo que ocurrió y la realidad. O sea que están reconociendo nuestros antepasados fueron realmente rebeldes. Pero no solamente rebeldes contra las autoridades, contra el Creador, contra nuestro Elohim, que nos dio muchas cosas, que nos permitió muchas cosas, que nos proveyó una tierra, que nos liberó de la esclavitud, que nos dio mandamientos por los cuales teníamos que vivir, y los mandamientos generalmente eran referentes al trato con los demás. Si ustedes leen todo el capítulo de Jeremías, el problema ahí era el trato que ellos tenían con los demás. Menospreciaban al pobre, al huérfano, a la viuda, no cumplían las reglas establecidas en lo concerniente a la esclavitud. Los reyes se apoderaban de la riqueza del pueblo, vivían lujosamente. O
O sea que era un mundo de corrupción total en aquel tiempo. Entonces están reconociendo, fuimos nosotros un pueblo rebelde. Está bien muchas veces aceptar que muchas de las cosas que nos pasó fue porque no hacíamos lo que dice la Escritura, la palabra, o no vivíamos como corresponde, ¿no? Fuimos tercos, necios, malos, argel, ñañá. Por eso muchas veces nos pasó todas estas cosas. Pero queremos reivindicarnos, queremos cambiar. Queremos hacer las cosas ahora como se debe. Seguir el consejo de nuestro Señor, nuestro Padre, y también cumplir las reglas que establece este mundo. Ellos estaban conscientes que estos reyes estaban puestos por el Todopoderoso y que a través de ellos únicamente podían continuar con el plan que el Padre permite. Esto es muy importante entender. Bueno, estábamos en versículo 12, ¿no? Mas después que nuestros padres provocaron, así ya leímos, 13, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Elohim fuese reedificada. Entonces, cuando Ciro empezó a gobernar, él mismo, primero le contaron todo su drama, toda su historia, todo nuestro fracaso. Pero ahora, señor rey Darío, nosotros estamos haciendo estas cosas porque el propio rey Ciro lo estableció en un decreto. Y está ese documento. Dice, fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Elohim que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien habían puesto por gobernador. Entonces algunos dicen que este Sesbazar era Zorobabel, ¿no? Que ese era otro nombre con que le llamaban. Entonces, otra de las pruebas es que todos los artículos, todas ¿cómo se dice? Las cosas valiosas de nuestro templo están ahora aquí. Las tenemos nosotros, el mismo Ciro las entregó. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Elohim en su lugar. Entonces, esa fue la orden que Ciro le dio y le encargó a este hombre que nosotros decimos que es Zorobabel. Ahora, cuando Zorobabel vino a Judá, él tenía un territorio pequeño donde él fue nombrado como gobernador. Pero él, en las partes del norte, los que vinieron para colaborar con él, tenían otras autoridades. El problema era que como esa región, ya como vimos la vez pasada, fue considerada desde la antigüedad rebelde, y cuando estas personas de otras partes vinieron para querer colaborar, ellos se negaron, entonces empezó un conflicto de pensamientos e ideas. Y es como que hubiera habido una rivalidad entre los del norte y los del sur, cosa que ya había habido durante muchos años atrás, ¿no? Entonces, Zorobabel no tenía autoridad sobre esas personas del norte. Él no podía poner orden sobre ellos, solamente sobre esa región al cual el Ciro le había dado autoridad. Por eso había muchos conflictos. Pero también los del norte fueron más allá con los sátrapas, con la autoridad, con el Tamnai, y llegaron a meterle idea de que estas personas eran peligrosas. Eso ya lo habíamos visto en el capítulo 4. Y esto va a continuar, esto no va a parar. Esto va a continuar. Pero vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, versículo 16, Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Elohim. Nosotros vimos que, ¿quién fue el que puso los cimientos de la casa de Elohim? Zorobabel. Por lo tanto, hay probabilidad de que este Sesbazar sea Zorobabel, la cual está en Jerusalén. Y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Entonces,
Desde el momento que Zorobabel llegó por mandato de Ciro, allá por el 537 aproximadamente, se empezó ya, ¿se acuerdan que hemos visto en el capítulo 4 que empezaron ya los cimientos? El capítulo 3, estaban con gozo, alegría, cantaban, hacían júbilo, felices, ¿no? De que empezó el cimiento. Pero después vinieron los conflictos con la gente de ahí, los corazones de ellos, y cada uno empezó a vivir para sí mismo. Después aparecieron los profetas y le volvieron a dar el deseo de edificar. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que comenzaron otra vez a edificar hasta este momento. Pero la obra sigue, dice. La obra sigue y ya todavía no ha sido terminada, dice. Bueno, aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia, si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Elohim en Jerusalén. Y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que ellos le dieron? O sea, que le dijeron: por favor, rey Darío, investiga, averigua, analiza. Esto es muy importante, ¿no? Para poder convalidar la acción que ellos estaban haciendo, ellos pidieron que se revise los documentos, que se vea que ellos están haciendo las cosas por autorización. Y nosotros ya hemos visto que hay pruebas, ¿no?, de que el rey Ciro ordenó que se edificara este templo, ¿no? Hay pruebas hasta, ¿cómo se dice?, visibles, verídicas, literales, de que el rey Ciro ordenó la reedificación de estos templos. Varios templos dicen las pruebas, pero está también esto, ¿no?, el de Jerusalén. Y tenemos también en cuenta que el rey Ciro era un adorador del Dios único, que para aquel entonces era conocido como, ¿cómo dije que se llama? Mazda, ¿no? Ahura Mazda, ¿no? Era una deidad que venían adorando los persas. Y vimos también que hay en los escritos, ¿cómo se llamaba? El cilindro de Ciro, ¿no? Se narra que él encontró escritos en Babilonia que hablaban acerca de las cosas que tenían que acontecer, que había encontrado textos, ¿no? Entonces vimos varias cosas que eran importantes de acuerdo a la historia. O sea que esto para tener en cuenta que todas las cosas que uno hace, que uno vive, que uno experimenta, la hace por dos razones. Primero, por la fe. Primero, ¿cuál es? Por la fe. Si no hay la fe, ni aunque haya muchos textos, ni, ¿cómo se dice?, pruebas, no funcionan. Primero tiene que ser la fe, la fidelidad al Todopoderoso, la fidelidad al Padre, fidelidad a las promesas, fidelidad a todo lo que el Padre nos entregó. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe tiene que ir también legalizada, ¿no?, para que esa fe no sea una fe perjudicial. Porque muchas veces las personas por la fe han hecho cosas terribles, ¿sí o no? Han matado, han torturado, han ejecutado, se han suicidado, ¿no? ¿Cómo se llaman los que se ponen bomba? Kamikaze, ¿no? Kamikaze. También los japoneses eran kamikaze, ¿no? Ellos se encadenaban para hacerlo ya en sus aviones, ¿no? Sajid. Entonces, muchas personas hicieron por su fe cosas terribles. Por eso es importante, entonces, nosotros estamos haciendo estas cosas porque tenemos la fe en nuestro Creador y porque tenemos documentos que prueban que lo que estamos haciendo es lo correcto. Eso es muy importante, ¿o no? Tenemos cosas verídicas que nos comprueban, ¿no?, que estamos haciendo las cosas que el Padre le agrada. Otra de las cosas que comprueban que estamos haciendo lo correcto es que ¿cómo se dice?, el testimonio de las personas.
Cuando vos estás haciendo algo correcto, generalmente la gente ¿cómo testifica? ¡Qué bien! Porque es tu vida, ¿no? Tu vida, tu trato con los demás, tu compromiso con la gente, con el pueblo. Vos no sos engañador ni estafador. Sos una persona que trata de hacer lo mejor posible para los demás. Entonces eso comprueba que lo que está haciendo viene del Padre, ¿no? Es correcto. Eso también tendría que acá ser garantía de que ellos estaban haciendo lo que el Padre buscaba, ¿no? Por eso hasta acá estaba todo bien. Veamos cómo le responde el rey Darío. ¿Qué dice el rey Darío? Pero acá terminó. Así que ¿cómo vamos a ver? Vamos a esta nota. Esdras 6.1. Pequeño spoiler. Pequeño spoiler, porque si no termina así nomás, ¿no? Algo tenemos que saber. ¿Qué pasó? Queremos escuchar algo. No, se terminó ahí el capítulo. Entonces el rey Darío dio órdenes. Qué importante esto. El rey Darío entonces leyó toda esta nota, esta carta. Recuerden, la carta la enviaron los gobernadores de los sátrapas de Persia, Tagnai y su grupo, pero de acuerdo a el testimonio que le dieron Zorobabel y Yeshua. Entonces el rey Darío dio órdenes para que se investigara en los archivos de Babilonia, los cuales estaban guardados en la tesorería. Vamos a investigar este asunto. Vamos a analizar, vamos a observar. Es cosa que hoy en día muchas personas no quieren hacer, ¿no? No quieren investigar, averiguar, analizar si lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, viene del Padre o no, o es simple ilusión, ¿no? Muchas de las cosas que el Padre nos ha revelado, nos ha mostrado, son cosas que se han investigado, ¿no? Pero se tiene que hacer las cosas legalmente y con calma y con paciencia y con el propósito de ayudar y bendecir a los demás. Ese tiene que ser el objetivo. Recuerden qué es lo que estaba pasando con los israelitas en Judá. Estaban viviendo en fracaso, dice. Sus bolsillos estaban vacíos. Su vida no estaba prosperando. Ellos estaban esforzándose para sí mismos, pero no estaban teniendo esa armonía que necesita una comunidad para salir adelante. ¿Por qué ustedes creen que muchas veces pueblitos alejados viven más felices que grandes ciudades? La gente en los pueblitos son felices. Se reúnen, comparten, juegan partidos, hacen su evento. Para una vez cuando alguien está necesitado, se colaboran entre todos, se reparten comida. Así era, ¿no? En el pueblo. Pero en la ciudad, ni al vecino se le miran enfrente. Cada uno llega y ¡pum!, cierra su puerta. Encerrado en su mundo, encerrado en su caja. Así están. Ese es lastimosamente el resultado de vivir para sí mismo. Entonces, el Todopoderoso, a enviar estos profetas, lo que quería es abrirles sus entendimientos, sus corazones. Y vamos a ver si el Rúa del Eterno empieza a trabajar con ellos. Ya el rey empezó a investigar. No es también un rey que le cuentan algo y se la cree. Voy a investigar, voy a averiguar, voy a tomar nota. Imagínense los conflictos que estará teniendo este rey con todo lo que ha pasado, que él tuvo que recientemente acababa de derrotar a un usurpador, acaba de tomar el poder en golpe de Estado. Había muchas cosas que resolver, pero para aquella época, ustedes saben que todos estos pueblos eran muy importantes para los reyes que estén en paz, que crezcan, que se edifiquen, porque de esa manera iba a haber impuestos, iba a haber armonía, el pueblo iba a estar tranquilo. Entonces, la próxima vamos a continuar con el capítulo 6, a ver cómo le fue a los hebreos con esta carta. Si el rey encontró alguna respuesta o decidió suspender la obra. Pero eso será la próxima semana. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Esdras. Bendiciones y hasta pronto.